Empezaremos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce Perú, Bryce Virtual. El día de hoy, miércoles 3 de marzo, jóvenes, esta semana hemos empezado una semana nueva y un mes nuevo, chicos, ¿no? Así que, como se dice literalmente, hay que poner las barbas en remojo porque cada vez falta menos tiempo, ¿no? Conforme los días van pasando, profesor, cada vez van faltando menos días, profesor, para nuestro examen. Y evidentemente hay que consolidar ese ingreso, chicos. Hay que seguir preparándonos, hay que seguir estudiando como debe de ser, mis queridos estudiantes, ¿ya? El día de hoy vamos a seguir preparándonos, jóvenes, con el curso de geografía, así que vamos a empezar. No olviden mantener los micrófonos apagados o desactivados. Eso es importante para el desarrollo de las clases. ¿Listo, chicos? Muy bien. Empezaremos entonces con esas indicaciones, ¿ya? A ver, ustedes son el G4, ¿no? Muy bien. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, joven, excelente. Vamos a hablar de la biodiversidad del Perú, que ya empezamos a hablar de esta biodiversidad, chicos, la semana pasada cuando hablamos de ecorregiones. No sé si recuerdan las ecorregiones del Perú. Sería bueno que recuerden porque vamos a hablar también o mencionar eso. Estamos en el curso de geografía. El profesor Román Sonco es quien los saluda a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de pisos altitudinales, de pisos bioclimáticos, pero también vamos a explicar, jóvenes, de por qué el Perú es biodiverso. Cuando a ustedes les pregunten y les digan, señor, señale si es verdadero o falso, el Perú es biodiverso, ustedes dicen verdadero. El Perú es megadiverso, ustedes dicen verdadero. Pero ¿qué cosas tiene este Perú para ser considerado así? Mira acá. El Perú, profesor, tiene 28 de un total de 32 tipologías climáticas y el clima es fundamental para la biodiversidad. El Perú, chicos, tiene 84 de un total de 117 zonas de vida. Y las zonas de vida, jóvenes, son aquellos espacios donde la flora y la fauna se desarrolla de manera espontánea, de manera natural. El Perú es el cuarto país con mayor extensión de bosques en el mundo y el segundo en América Latina. Y hablando de bosques, ello constituye, profesor, parte de nuestra flora. Y el Perú, profesor, del 100% de la flora mundial, tiene el 10% jóvenes en su territorio. Es una cantidad abismal para un solo país. Y lo más interesante, que el 30% de este 10%, chicos, son especies endémicas. Vale decir que lo encontramos solamente en el Perú, chicos. Y respecto a la fauna, el Perú, profesor, está dentro de los 5 primeros en este ranking de diversas especies. Somos número 1 en peces, número 2 en aves, 3 en mamíferos, 5º en reptiles, anfibios, y así, chicos. Entonces, la flora y la fauna vienen a ser los componentes bióticos. Pero estos componentes bióticos requieren de un componente abiótico para complementarlos, porque si no, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a desarrollarse? Y el componente abiótico viene a ser la litomasa, hidromasa, aeromasa. Y repito, no se puede separar lo abiótico de lo biótico. Al contrario, la suma de ambos, profesor, la fusión de ellos nos va a dar origen ¿a qué? A un ecosistema, a un bioma. Y ese ecosistema o bioma va a determinar, profesor, la biodiversidad o megadiversidad de nuestro país. Pero ¿cuáles son los factores naturales que hacen de este país, profesor, un país megadiverso? En primer lugar está la cordillera de los Andes, jóvenes, como el factor determinante, el factor principal, el que determina absolutamente todo en nuestro país. ¿Ya? No se olviden entonces de la gran cordillera de los Andes. De la gran cordillera de los Andes. Segundo, profesor, es la latitud. Y díganme ustedes, chicos, ¿qué es la latitud? La distancia que se encuentra
Más o menos, vamos, vamos. ¿Qué más? Distancia entre la línea ecuatorial y un punto de la... ¿Distancia lineal o angular, chicos? Angular, profesor. Angular. Angular. Muy bien, chicos. No se olviden. Siempre es angular, ¿ya? Profesor, y el Perú está en una zona de menor latitud. ¿Qué quiere decir, profesor? Que estamos cerca al Ecuador, chicos. Que estamos cerca al Ecuador. Y eso va a determinar nuestra riqueza hidrobiológica. Luego, profesor, hablamos de la corriente peruana o de la corriente de Humboldt, que es de aguas frías, y profesor, es el factor determinante en el mar peruano. Ya no se olvide, factor determinante. Ahora, la gran pregunta es, toda esta biodiversidad, ¿quién tiene la obligación de cuidar, de proteger? El Estado. Porque si se lo dejamos a los peruanos, sabemos que ustedes no cuidan nada, ¿cierto? Al contrario, destruyen, depredan todo. Así que el Estado tiene la obligación constitucional de preservar esta biodiversidad. ¿Y el Estado está cumpliendo? Sí. Y lo hace a través de las áreas naturales protegidas, del cual hablaremos la siguiente semana. Pero también, jóvenes, interviene la UNESCO y le dice al Perú, esa flora y fauna no solo es importante para usted, Perú, sino para el mundo entero. ¿Y la UNESCO qué hace? Declara en nuestro territorio reservas de biosfera y ayuda a proteger esta biodiversidad a nuestro país y le da mayor importancia. Y en su banco o en la guía, profesor, que les he mandado, les he puesto ahí 5 reservas de biosfera, aunque hace poco, jóvenes, la UNESCO declaró la 6ª reserva de biosfera llamado Bosque de Neblina Selva Central. Entonces sería bueno que también ustedes lo vean ahí. ¿Ya? Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es UNESCO, chicos? Es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Muy bien, señorita. Es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Ya? Ella se encarga de declarar reservas de biosfera. ¿Y para qué es importante conservar todo ello? Conservar, profesor, con un solo objetivo. Se llama el desarrollo sostenible, que es el derecho que tienen las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades, tal como nosotros jóvenes lo hacemos en la actualidad. Para eso hay que cuidar, para eso hay que proteger. Hablar de biodiversidad, jóvenes, es hablar también de las divisiones que se han hecho de nuestro Perú para estudiar mejor esta biodiversidad. Hay un micrófono abierto, creo, chicos. La primera, se habla de una división tradicional o división también, jóvenes, llamado longitudinal. ¿Ya? División, repito, tradicional o longitudinal, hecha de sur a norte o viceversa, donde hablábamos de la costa, de la sierra y de la selva y de la flora y fauna que había en cada una de ellas. Ese planteamiento corresponde al gran Pedro Cieza de León. Él nos habla de costa, de sierra y selva. Nosotros ya muchos años después agregamos una región natural más, que es el Mar de Grau, ¿cierto? Y entonces hoy hablamos de las 4 regiones naturales del Perú, que son estas, ¿ya? Y cada una de ellas, evidentemente, tiene sus propias características. Pero así como se hizo esta primera división tradicional o longitudinal del Perú, otros le llaman también las macroregiones del Perú. Se habló en la década de los 40 del siglo XX de la primera división transversal que se hizo de nuestro Perú. Esa división transversal lo hizo el doctor Javier Pulgar Vidal, natural de Huánuco, y desde su Huánuco querido empezó, profesor, a hacer un estudio sesudo y completo y sobre todo original
del territorio peruano. Es la primera división transversal del Perú. Es mucho antes que, por si acaso, que las ecorregiones de BRAC. Y así que Javier Pulgar Vidal, jóvenes, presenta este estudio basado en variables de clima, de relieve, de flora, de fauna, de suelos, de hidrología, de toponimia, de productos límite, de saberes ancestrales, y así una serie de criterios que había tomado en cuenta Javier Pulgar Vidal para decirnos que en el Perú existen 8 regiones naturales. Por eso la tesis original de Pulgar Vidal se llama así, las 8 regiones naturales del Perú. Ya nosotros jóvenes lo cambiamos por pisos altitudinales, regiones ecológicas y así otras denominaciones más. Pero repito, se llaman las 8 regiones naturales del Perú. ¿Y cuáles son? Ahí lo tienen ustedes. La Chalao, la Yunga o Quebrada. Quebrada. la Quechua o Región templada. la Suni o Jalca. Alca. la Puna o Alto andino. la Janca o Cordillera. Cordillera. Rupa Rupa será Selva alta. Selva. y los Selva Maguas alta. será. Selva baja. Muy bien. Tienen que saber esto, jóvenes, tienen que saber esto, porque esto es lo más elemental. Es como en la matemática, saber sumar y restar, ¿no? Esto, saber pisos altitudinales es lo más esencial. Desde jardín se enseña, jóvenes. Nadie me va a decir, no, mi jardín no me enseña. No, 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 yo tengo hijos jóvenes, en el jardín les enseñan esto de Javier Pulgar Vidal. Así que tienen que recordarlo. Profe, yo me salté el jardín. Ah, ya puede ser, eso sí es factible. En el Perú se andan saltando todo. El criterio fundamental para la clasificación, profesor, o determinante en este caso, es la altitud, y la altitud lo determina el nivel del mar. Y así que desde esta división, vamos a decir, profesor, dividimos a la cordillera. Esta visión que tienen acá de la cordillera es una cordillera transversal. Por el lado izquierdo es el flanco occidental, por el lado derecho el flanco oriental, y evidentemente en el occidente está el mar, o sea que desde ahí empezamos, profesor, a contar las regiones naturales, ¿ya? Entonces, dice acá A, de 0 a 500, corresponde a la Chala, entonces decimos, ¿no? De 0 a 500, luego 2000, 300, 3500, 4100, 4800 y 6768. Hemos empezado por el lado occidental. Y luego tiene que llegar a la misma cumbre por el flanco oriental. Pero por el oriente no va a arrancar a 0, va a arrancar a 80, que sería la selva baja. La baja va de 80 a 400. La alta irá pues de 400 a 1000, ¿cierto? Y luego, profesor, normalmente la gente dice a 1000 se acaba todo. No, no es que usted llegue en el flanco oriental a 1000 y de repente es el fin del mundo, el vacío, no hay nada. No, la cordillera se sigue levantando. O sea, usted tiene que pasar, profesor, ¿a cuánto? A 2300, a 3500, a 4100, a 4800 y tiene que llegar a 6768. Por eso, jóvenes, siempre se cuentan los pisos o las regiones por ambos flancos de la cordillera. ¿Se entendió lo que dije e hice, verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la región que está enteramente en el flanco occidental? Solo en el flanco occidental. Del C. ¿La son? Están hablando, chicos. Tiene que ser la costa Chala, pues, chicos. Chala. Tiene que ser la costa Chala, solamente en el flanco occidental. Ahora les pregunto, ¿cuál es la región o regiones que están solamente en el flanco oriental, solo en el oriental?
Rupa, rupa, Omagua. Selva alta, Omagua. Rupa, Omagua. Ya está. Ahora parece que sí ya quieren. Muy bien. Rupa Rupa y Omagua, la selva alta y la selva baja. Perfecto. La tercera pregunta, chicos, va. Díganme cuáles son las regiones que están en ambos flancos de la cordillera. En ambos flancos. Ancla o cordillera. Yunga, Quechua, Suni, Janca. Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca, ¿cierto? Entonces, repito, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca están en ambos flancos de la cordillera. La pregunta número 4 es, ¿cuál de estas 5 regiones presenta diferencia altitudinal? O sea, no tiene la misma altitud en ambos lados de la cordillera. Y la respuesta tiene que ser la Yunga. La Yunga en el lado occidental va de 500 a 2300 y le llamamos así, Yunga marítima. ¿Ya? Pero la Yunga en el otro lado no puede empezar a 500. ¿Va a arrancar a cuánto? A 1000, ¿cierto? Porque a 1000 termina la selva alta, entonces de 1000 a 2300, va. Y eso se llama la Yunga fluvial, se le llama así. La Yunga fluvial. Y luego más bien las altitudes son lo mismo, de 2300 a 3500, a 4100, a 4800 y a 6768, chicos. Muy bien. ¿Se entendió lo que dije e hice, chicos? Excelente. El relieve es un relieve plano ligeramente ondulado. ¿De quién? De la costa Ochala. Y nosotros hemos hablado ya de ella, porque ahí predominaban las pampas o la llanura preandina. En una yunga, profesor, en una yunga el relieve es variado, donde hay valles estrechos y cerros elevados. Ese es el relieve, o sea, un poco accidentado, profesor, de las yungas. En una quechua, profesor, el relieve que jamás deben olvidarse son los valles interandinos. Estos valles interandinos con gran concentración poblacional y con gran producción agrícola o agropecuaria. En una Suni, profesor, encontramos un relieve rocoso, bastante escarpado, debido a que las Sunis o las Jalcas en tiempos pasados han padecido un proceso erosivo muy intenso, el cual lo convierte en algunas zonas, profesor, muy accidentadas y peligrosas también. De una puna, profesor, en una puna encontramos mesetas, las mesetas, profesor, altoandinas, que tenían relieve plano, ligeramente ondulado, ¿cierto? Con abundante ichu, ¿recuerdan? Y las lagunas, profesor, de origen glaciar, que es producto del deshielo de nevados y glaciares. La F, que sería la Janca cordillera, es abrupto, empinado, escarpado, porque representan las cumbres más altas de nuestro territorio. La G, que sería la Rupa Rupa o selva alta, hay quebradas, hay valles, hay pongos. Morfológicamente era la región subandina y eso es lo que encontramos ahí, ¿no? Y, profesor, la selva baja, que es la llanura amazónica, es de relieve llano exactamente, poco accidentado, donde habían tahuampas, restingas y otros relieves más que nosotros ya lo hemos estudiado con anterioridad. Espero que recuerden. Ahora, profesor, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de 2 criterios más. De la toponimia y del clima de cada una de estas regiones. La toponimia busca el significado de los nombres, de los lugares, de los territorios. Esa es la toponimia. Y así que le preguntaron a Pulgar Vidal, oye, Pulgar Vidal, ¿qué significa pues Chalac? Te estás inventando. Y Pulgar Vidal dijo, significa planta de maíz, significa nublado, significa tupido, significa piedra menuda. Y así, profesor, tenía varios significados, la chala o costa. Y el clima, profesor, que presenta la chala o costa son 2. El clima cálido húmedo en la parte norte del Perú, porque está determinado por la corriente del Niño, y el clima subtropical en la parte central y en la parte sur de esta costa, profesor, que está determinado por la corriente peruana o la corriente de Humboldt. Ya la corriente peruana o corriente de Humboldt.
La B, que era de Yungas, profesor, le preguntaron, Pulgar Vidal, Yunga, ¿qué es eso? Y Pulgar Vidal dijo, oiga, su toponimia quiere decir valle cálido. Porque esta zona, profesor, recibía mucha insolación, mucha radiación solar durante gran parte del año y es ideal para la producción frutícola de nuestro país. Entonces, debido a eso, le llama valle cálido. Y el clima también hay dos climas acá. Un clima desértico en la yunga, profesor, marítima. Si digo marítima, ¿en qué flanco está, chicos? Occidental. Occidental. Blanco occidental. Y si digo fluvial, Blanco oriental. Oriental. muy bien. En la yunga fluvial hay un clima templado cálido. La C es la quechua y su toponimia significa tierra de valle templado. Y eso, profesores, en honor a su clima, el clima templado, considerado el mejor clima, jóvenes, del Perú y del mundo. Un clima que sana, un clima que hace bien, un clima benigno, ¿no? Y ahí están pues los valles interandinos, como vimos ahí hace poco en el relieve, y entonces en esos valles interandinos se refleja este clima templado, jóvenes. La D viene a ser la Suni, Jalca. Dijeron, oye, Pulgar Vidal, ¿Jalca? ¿Qué es eso? Y Pulgar Vidal dijo, significa tierras altas y largas. Tierras, profesor, empinadas y de suelos bastante inestables. Eso quiere decir, dijo Pulgar Vidal, debido a la erosión, como expliqué antes, que había padecido estas regiones en épocas anteriores. Y el clima acá es templado frío, más para frío que para templado. Profesor, con precipitaciones mixtas entre sólidas y líquidas. Eso es lo que caracteriza, jóvenes, a las sunis o a las jalcas. Poco más arriba está la puna. ¿Y puna qué quiere decir? Pulgar Vidal dijo soroche. No entendemos qué es soroche. Dijo mal de altura. ¿Y qué es eso de mal de altura? Dice cuando te falta el oxígeno. Y entonces cuando te falta oxígeno y tu sangre no se oxigena y por lo tanto no llega a tu cerebro sangre oxigenada, entonces ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar, profesor, que te va a dar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, ¿cierto? Te puedes desmayar. Todo eso son, jóvenes, algunos malestares del soroche, ¿no? Y, profesor, el clima que hay acá es un clima frío, frío seco, jóvenes, con precipitaciones entre sólidas y cristalinas, va granizando y va nevando. Y arriba la F viene a ser la janca. Janca es un vocablo quechua. Y ese vocablo quechua de la janca significa maíz, maíz tostado, pero Pulgar Vidal dijo también tiene que ser reventado. Porque no sé si ustedes han tostado alguna vez maíz en su vida, jóvenes. Ustedes no hacen nada pues, ahora, ¿no? Pero bueno. Entonces, el maicito tostado, cuando usted va tostando el maicito y revienta el maicito, es de color blanco. Y eso se relaciona con los nevados y glaciares que hay justamente en esta región natural. Entonces, por eso la toponimia es maíz tostado y reventado, de un clima frío, frío gélido, frío glacial, ¿cierto? Que permite justamente la formación de nevados y glaciares. Al otro lado está la rupa-rupa, y rupa es caliente, y rupa-rupa entonces caliente, caliente, en alusión, nos dice Pulgar Vidal, al clima que abunda, profesor, en el flanco oriental. ¿Y cuál es el clima que encontramos en el flanco oriental? El clima tropical, evidentemente. Entre la alta y la baja hay una variación mínima por ahí, pero en términos generales, como siempre el profe les dice, no se olviden que en la selva el clima es tropical. Y la selva baja, o la región Omagua, significa, profesor, Omagua, la región del pescado de agua dulce, o los pescadores de agua dulce, ¿no? Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que saber, jóvenes, cuestiones básicas y elementales del gran Javier Pulgar Vidal. Con eso, profesor, ya que hemos hablado de pisos altitudinales, ahora vamos a hablar de ¿qué? De los pisos bioclimáticos, ¿ya? Entonces, esta clase está dividida en dos. En pisos altitudinales de Pulgar Vidal y los pisos bioclimáticos que a continuación vamos a empezar a explicar, chicos.
Están viendo mi diapositiva de pisos bioclimáticos, chicos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Los pisos bioclimáticos, estimados pulpines, tiene como autor al biólogo español Salvador Rivas Martínez, que lo plantea efectivamente para España, nada más que para España. Pero con el pasar del tiempo, Rivas Martínez se da cuenta de que su tesis puede ser aplicado no solo para el Perú, sino también, jóvenes, para Europa o distintas regiones del mundo. Y evidentemente llega al Perú y es el doctor, ecólogo peruano Eduardo Galán de Mera, uno de los que adapta la teoría de Rivas Martínez a la realidad del Perú, chicos. Pero la gran pregunta es, ¿qué es un piso bioclimático, profesor? Mira, con que leas esta parte es más que suficiente. Es el estudio de las zonaciones de la vegetación a determinadas altitudes. ¿Qué te estoy diciendo en buen cristiano? Que a Rivas Martínez no le importa la fauna, solo le importa la vegetación. El tipo de vegetación que hay en una determinada zona y que se desarrolla a una determinada altitud. Y para saber eso, profesor, hay que estudiar la temperatura y las precipitaciones, que son elementos climáticos que nos van a ayudar a conocer y a entender y a fijar cuál es la vegetación sobresaliente en una determinada altitud. Entonces, en eso consiste el famoso estudio de Rivas Martínez respecto a los pisos bioclimáticos. Pero también pulpines tienen que saber y entender que Rivas Martínez nos dice lo siguiente, que uno tiene que hacer una clasificación primero de macroclimas, y los macroclimas son los grandes espacios en los cuales está dividido nuestro planeta Tierra, y nos habla de 5 macroclimas esenciales Rivas Martínez. Muchos de ellos ya se conocía, ya lo conocíamos nosotros, ya lo hemos mencionado nosotros. Rivas Martínez aporta un par de ellos que de alguna u otra manera le dan originalidad a su estudio. Dentro de cada macroclima, estimado pulpín y pulpina, hay un bioclima. Por eso les pongo ahí que son subdivisiones del macroclima. Pero el bioclima, lo más importante, que jamás te debes de olvidar, que para ser un bioclima tiene que tener un bioindicador. Y el bioindicador tiene que ser una especie vegetal. En una determinada zona pueden haber 10 especies vegetales. Pero Rivas Martínez nos dice, escoja uno, señor, que va a ser el bioindicador. El resto puede ser complemento del bioindicador. Pero Rivas Martínez nos dice, solamente me importa a mí el bioindicador. ¿Han entendido, pulpines? Y cada bioclima se puede relacionar con un ombroclima. El ombroclima es el cinturón de humedad, ¿vale? Y la humedad está determinado por la cantidad de precipitaciones que cae en esa zona, la cual, profesor, es medido en milímetros al año. Entonces se relaciona y se cuantifica, y hay una tabla también para los ombroclimas, y de acuerdo, profesor, a ello usted puede relacionar macroclima con bioclima y bioclima con ombroclima. Ojo. Lo más importante, como te decía, es el bioindicador. Pero para determinar el bioindicador hay que usar el índice de termicidad, que es una fórmula inventada por Rivas Martínez. Y el índice de termicidad, escucha bien, es la ponderación del nivel de frío. Repito, es la ponderación del nivel de frío que una especie es capaz de soportar. Ponderación del nivel de frío. Y para ello Rivas Martínez nos da esta fórmula donde nos dice IT es igual a TMA más M minúscula más M mayúscula y todo por días. TMA, como les pongo acá la leyenda, es la temperatura media anual, pulpines. Y ustedes que son buenos en la matemática porque hacen aritmética, díganme, chicos, ¿cómo se halla la media? La suma total con la mitad. La suma entre cantidad. Se suman entre la cantidad La suma total. total entre la La cantidad. suma entre la Suma cantidad. muestras entre el número de muestras formadas. Excelente, la suma total entre la misma cantidad, ¿cierto? Perfecto. No solamente es la suma, como alguien dijo por ahí, también entre la misma cantidad. Y si hablamos de temperatura media anual, profesor, ¿con cuántos datos hablaremos acá? ¿Cuántos datos tendremos que sumar?
12. 12. 12. ¿Se entiende? Porque nos dice anual, entonces, profesor, tenemos que trabajar con 12 datos como mínimo y entonces sumaremos y dividiremos y esta será la temperatura media anual. ¿Sí? Perfecto. Ahora, para M minúscula y para M mayúscula, usted de esas 12 temperaturas, de esos 12 datos que está manejando, tiene que escoger, profesor, el mes más frío. Si estamos en el Perú, profesor, ¿qué meses serán fríos a criterio de ustedes? Junio, julio. Ya, muy bien, me gusta que sea junio y julio, porque corresponde a los meses del invierno y ahí vamos a registrar las menores temperaturas. Vamos a escoger solamente por un criterio de igualdad, jóvenes, junio. Díganme, ¿cuántos días tiene junio? 30. 30. 30. Se han demorado mucho, ¿eh? 30 días. Si junio tiene 30 días, hay que sacar una temperatura por cada día. Vale decir, vamos a tener 30 temperaturas en junio. Esas 30 temperaturas hay que dividirlas en dos grupos de 15-15. En el primer grupo, las temperaturas más bajas de junio, o sea, las mínimas de este mes, y en el segundo grupo, las temperaturas más altas, vale decir, las máximas de junio. ¿Y qué hay que hacer con estas? Hay que sacar el promedio, igual, hay que sumar y dividir, y si hacemos eso con las mínimas o las más bajas, se va a llamar la M minúscula, y si hacemos el promedio con las temperaturas más altas o máximas del mes de junio, entonces se llamará la M mayúscula. Y si ya tenemos ese dato, sumamos la TMA más M minúscula más M mayúscula y multiplicamos por 10, que es básicamente para eliminar el decimal, nada más, chicos, o la fracción. Y a eso, jóvenes, Rivas Martínez le llama el índice de termicidad. ¿Entendieron cómo sale, chicos, o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. En la siguiente diapositiva, pulpines, les voy a poner justamente cuáles son estos rangos o intervalos también, cualquiera es correcto, jóvenes, por si acaso, de este índice de termicidad. Como ustedes pueden darse cuenta, mira, los valores van desde mayor a 610 y menor a 50. Para el infra es mayor a 610. ¿Qué significa? Que esa especie vegetal es capaz de soportar la menor ponderación de frío, la menor intensidad de frío. Y para el crío o crioro, profesor, menor a 50, quiere decir que es capaz de soportar la mayor intensidad de frío. Y luego, mira, vean ahí los intervalos que uno tiene que saber. Tienen que aprender estos jóvenes. Porque hace años recuerdo yo que había una pregunta que decía de la siguiente manera. Que en el Perú, y hablaban de una especie, ya no me acuerdo qué especie, pero mencionaban que se había encontrado en tal región una especie, y haciendo los estudios respectivos salió que el índice de termicidad era 250 y tantos, decía. Diga usted a qué piso bioclimático corresponde. 250 y tantos, chicos, ¿a dónde? Supratropical. Supratropical. Ya está. Entonces, esa era la respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. Supratropical, estimados pulpines. Ya, entonces, hay que saber estos rangos, profesor, estos intervalos del índice de termicidad. Sí, mis queridos pulpines. Tienen que saberlo sí o sí. Ahora, macroclimas, profesor, estudiamos 5. Bioclimas, estudiamos 6. Hombroclimas, estudiamos 7. Entonces no se van a olvidar de esta secuencia, mira, ¿no? De esta correlación. 5, 6, 7. 5 macroclimas, 6 bioclimas, 7 hombroclimas. Los macroclimas, como se dan cuenta ustedes ahí, estimados pulpines, profesor, 1 es el tropical, que ya conocíamos. 2, la templada. 3, la polar. Eso ya conocíamos, chicos. Nadie me va a decir,
Profe, no sabíamos, son novedosos. No, ya, varias veces hemos hablado de ello, Pulpín. Lo que Rivas Martínez nos dice, que hay un espacio de transición entre la tropical y la templada, y a eso le llama Mediterránea, cuarto macroclima. Lo mismo entre la templada y la polar, y le llama boreal, sería el quinto macroclima. Pero ojo, pestaña y ceja, mi estimado Pulpín. Esta división de cinco macroclimas pertenece o solamente se da en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, como te puedes dar cuenta, no hay mediterránea ni boreal, ni semejante a ellos, entonces solamente hablamos de tres. Hablamos de tropical, de templada y de polar. ¿Listo? Muy bien. Profesor, bioclimas. Rivas Martínez nos dice que para nombrar al bioclima hay que utilizar prefijos. ¿Qué prefijos? Infra, termo, meso, supra, oro, crío o crioro. Y como son prefijos, mis estimados pulpines, díganme, ¿van antes o van después? Antes. Antes. La gran pregunta es, ¿antes de qué o qué, profesor? Antes de la ubicación del país en el macroclima. Antes de su ubicación del país en el macroclima. En el caso del Perú, ¿en qué macroclima estará el Perú, chicos? Tropical. Tropical. Excelente. Eso ni siquiera dudarlo, chicos, ¿ah? Ni siquiera dudarlo. A estas alturas no podemos dudar de eso. El Perú está en la zona tropical y tropical sur. Por eso nuestros pisos bioclimáticos, cuando hace la adaptación, Eduardo Galán de Mera nos habla de infratropical, termotropical, mesotropical, supratropical. España, jóvenes, está en la zona templada. ¿Cómo creen que se llaman los pisos bioclimáticos de España, jóvenes, si está en la zona templada? ¡Hey! Sigo esperando. Mesotropical. ¿Qué estás hablando, hijo? Papi, no has entendido nada. Infratemplado, termotemplado, mesotemplado. Ahora sí, muy bien. Claro, si está España en la zona templada, tendrá que ser infratemplado, termotemplado, como dice el Pulpín. Lo que es permanente son los prefijos, lo que cambia es la ubicación del país, nada más. Y mira, cada bioclima tiene su índice de termicidad, que ya te he dicho que lo tienes que aprender, y tienes que relacionar el bioclima con su ombroclima. Más o menos así, mira, tú dices, a ver, señor, ¿dónde se encuentra? Entonces tú dices, yo me encuentro en el criotropical semiárido, o me encuentro en el criotropical seco, y relaciona, y escoge, profesor, al criotropical, ¿cuál de estas 7? Máximo 2, ¿ah? Porque no puede haber tanta variación tampoco. Máximo 2, escoge. Y lo ideal 1, ¿no? Y escoge. No puede decir criotropical con cada uno de los 7, porque no hay, no existe. No se puede dar, es imposible. Como alguien me dijo, profe, yo quiero sacar criotropical hiperhúmedo. Yo me maté de risa y le dije, Pulpín, eso no existe. Y alguien me dijo, ¿por qué, profesor? Porque tienes que conocer un poquito de climatología y te vas a dar cuenta que eso no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Ustedes entienden por qué no podría darse criotropical hiperhúmedo o no entiendan, chicos? Tiene que ser menor de 50. No, hija, no. Ojo, este es el índice de termicidad, es la ponderación del nivel de frío. Estos valores del ombroclima son valores de humedad. Son valores de humedad. No tiene nada que ver el índice de termicidad con el valor del ombroclima. Esos valores de humedad, pero son muy países
No la entendí bien al joven. Esos valores de humedad, profesor, son muy elevados para... Bueno, acaban de entender mejor, jóvenes, a ver por qué, a ver si lo captan con esta gráfica, captan de por qué no puede haber criotropical hiperhúmedo. ¿Ya? Mira, ahí les ofrezco el nivel del mar, y en el mar peruano, mira, dos corrientes, la de rojo y la de amarillo, ¿cierto? En la parte norte, profesor, está el infratropical, en la costa central, y, a ver, vamos a poner otro colorcito para que se note. En la costa central y en la costa sur del Perú, no, está el termo tropical, encima meso, encima supra, encima oro tropical y encima crío o crioro tropical. Dense cuenta que crioro tropical vendría a ser las cumbres más altas del Perú. Y a mayor altura, jóvenes, ¿hay mayor humedad, menor humedad? menor. Menor humedad. Menor. Menor humedad. Claro que sí, menor humedad. Y es más, cero de humedad. El ambiente es totalmente seco. Entonces, ¿el crío tropical podrá ser hiperhúmedo, chicos? No, profesor. No, no puede ser. Jamás de los jamases. Ahora se entendió mejor, ¿cierto? Pero sí, mira el crío tropical, a su costado, mira, está el índice de termicidad menor a 50. ¿Qué quiere decir? Como son las partes más altas, profesor, acá se registra la mayor intensidad de frío. Por lo tanto, la especie que esté acá, la especie vegetal, tiene que ser capaz de soportar, profesor, un índice de termicidad menor a 50. ¿Se entiende? Hace mucho más frío, pues, arriba. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, jóvenes, mira ustedes en esta gráfica, ya se puede dar cuenta mejor cómo están distribuidos estos pisos bioclimáticos en nuestro país. Y vamos a colocarle altitudes, ya que hemos hablado de pisos altitudinales, le colocamos ahí algunas altitudes. Miren para acá. El infratropical de 0 a 1000 metros, pero ojo, solo en la costa norte del Perú está el infratropical, ¿ya? Profesor, costa norte, nada más de 0 a 1000, de 1000 a 2500 tiene que ir termotropical, pero será termo de 1000 a 2500 en la parte norte. Pero en la costa central y sur tiene que ir desde 0 a 2500 metros. ¿Listo, chicos? ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Ok. Y después de eso no hay problema. La meso hasta 3100, supra hasta 3900, oro hasta 4800 y crioro a 6768, que son las cumbres más altas de nuestro país. Ya que estamos hablando de altitudes, lo vamos a relacionar un poco con los pisos altitudinales de nuestro amigo Javier Pulgar Vidal. ¿Ya? Lo relacionamos ahí un poco. Entonces, jóvenes, dense cuenta que las infra y termo vendrían a ser chalas y yungas, ¿ya? El meso vendría a ser una quechua, el supra una suni, el oro una puna, profesor, el crioro una janca. ¿Ya? Entonces podemos relacionar así. Pero ojo, chicos, no me van a preguntar como el otro salón, pero profesor, las altitudes no coinciden. Obvio que no tienen que coincidir, pues, Pulpín. Si todo fuese igual, ¿para qué hacemos otra división? Solamente estamos tratando de relacionar un poco, pero no tiene que ser todo igual, jóvenes. ¿No? No tendría lógica de hacer un nuevo planteamiento si lo vamos a hacer todo igual. ¿Cierto? Entonces, pero sí nos ayuda más o menos a hacer una relación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Bulbines.
¿Qué le importaba a Rivas Martínez, jóvenes? ¿La flora o la fauna? La flora. Flora. La Flora. flora. ¿Y toda la flora o una especie nada más? Una especie Una específica. especie. Y a esa única especie, ¿qué nombre le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir que es? ¿Un indicador? Indicador bioclimático. Bioindicador. No se olvide. Indicador. ¿Ya? Excelente, Bulbín, excelente. Entonces, no se olviden para Rivas Martínez le importa solo la flora. Y de toda la flora que pueda haber en una zona, como por ejemplo en las punas, ¿no? Que es oro tropical en las punas. Como vimos, profesor, en ecorregiones había pues, muchas especies, profesor, de flora, ¿cierto? Pero Rivas Martínez nos dice, señor, muy bien, qué chévere, qué bonito que haya muchas, perfecto. Pero quiero que me escoja una sola que sea considerada el bioindicador. El resto puede ser complemento, pero quiero una sola. Entonces, esa sola especie, profesor, se le va a llamar el bioindicador. Y justamente vamos a hablar de eso, chicos. Acá les voy a colocar los bioindicadores de cada piso bioclimático en el caso del Perú. El algarrobo es el bioindicador, por si acaso, del infratropical. Por cuestión de espacio lo he puesto ahí al costado, pero hago la aclaración que es del infratropical el algarrobo. Una especie arbórea que vimos en la parte norte, sobre todo en Tumbes, cuando hablamos del bosque seco ecuatorial. No sé si recuerdan, ustedes jóvenes casi normalmente no recuerdan nada. La cactácea, profesor, la cactácea va a ser el bioindicador ¿de quién? Del termotropical. Sobre todo una cactácea llamada, profesor, la cactácea candelabro por la forma como se abre, jóvenes, que predomina en la costa central, en la costa sur de nuestro país. Como pueden darse cuenta, el aliso será, profesor, el bioindicador de las mesotropicales, aliso que había mucho en las quechuas. Profesor, la queñua, este arbusto que era intensamente talado, les dije, porque los peruanos talaban para los hornos artesanales, es el bioindicador de la supratropical. Esto ya lo determina Galán de Mera. Esto no lo hace Rivas Martínez, ¿eh? Porque recuerda que Galán de Mera adapta esta teoría a la realidad del Perú. En el oro tropical, que son las punas, había harto ichu, ¿no? En las mesetas, ¿recuerdan? ¿No? En las mesetas de la puna. Había mucho ichu, mucho pajonal, mucha estipa. Entonces, ese es el bioindicador del oro tropical en el Perú. Ahora van a decir, profesor, me voy a Bolivia y es lo mismo. No, pues, Pulpín, no es lo mismo. No es lo mismo. El crioro tropical, profesor, tiene como bioindicador ¿a quién? A la yareta. Esa especie vegetal que crecía al pie de un nevado, de un glaciar, adherida al suelo, a las rocas, ¿no? Las yaretas. Y que soportan, repito, la mayor intensidad de frío. Y para terminar esta parte e ir culminando nuestra sesión del día de hoy, en infratropical, solo infratropical es Tumbes y Piura, chicos. No hay más. Infratropical solo es Tumbes y Piura. Y todo el resto de la costa central y sur será termotropical. Estamos hablando de Lima, Ica, Moquegua. En Arequipa estamos hablando de Camaná, Islay, Mollendo, de Carabelí. Mesotropical encontramos ciudades como la ciudad de Arequipa, la ciudad donde estamos la mayoría, Huancayo, Cusco, que están en las quechuas, en los valles interandinos de nuestro país, ¿no? En la supratropical hablamos de Huancavelica, hablamos de Puno, hablamos, profesor, de algunos lugares como Cajamarca también, por ejemplo. Hablamos, profesor, de otras localidades más del Perú y de Arequipa. En Arequipa, por ejemplo, tenemos a Chihuahua, ¿no? Como representativo de las supras y otros lugares más. En la Oro he puesto a Cerro de Pasco, a Castro Virreina en Huancavelica, a Mazocruz en Puno, a Espinar en el Cusco. Aquí en Arequipa estamos hablando de Orcopampa, de Caylloma, de Chivay. Y más bien en el Crioro tropical, 4.800, ya no hablamos de ciudades, jóvenes, ¿no? Hablamos de nevados, de las cumbres más altas, de nevados, de glaciares o de conos volcánicos que sobresalen ahí, jóvenes. Y los que no sean de Arequipa me mandan el dato ahí, me dicen yo soy de tal lugar y les decimos, mira.
En el caso de la región Arequipa, ¿qué es lo que no tiene? No tiene infra tropical. Después todo el resto, profesor, sí hay en la región Arequipa. Están presentes esos pisos bioclimáticos, ¿ya? Pero no hay infra porque es Tumbes y Piura nada más. ¿Listo, chicos? Perfecto, con eso terminamos nuestras clases del día de hoy, jóvenes. Un gusto trabajar como siempre con ustedes. Cuídense, goodbye, chaucito, adiós, que les vaya bien.